¿Cómo lograr rapport? Construir una buena relación con una persona o con un grupo de personas requiere siempre de un proceso para establecer una conexión adecuada. Y allí reside el rapport. Este es precisamente uno de los conceptos más importantes en el mundo de la psicoterapia, aunque su existencia va más allá de este ámbito y tiene que ver con prácticamente cualquier tipo de diálogo que se produzca cara a cara o por videollamada. Pero, ¿qué es exactamente el rapport y para qué sirve? Bien, el término rapport tiene una significación bien definida en otras lenguas, como por ejemplo en el inglés y el francés. Pero ciertamente no existe una traducción directa en nuestro idioma. Proviene del francés rapporter, que significa traer de vuelta o crear una relación. Precisamente, este término hace referencia a un tipo de interacción en tiempo real en el que dos o más individuos están sincronizados. Es decir, el rapport es la buena conexión o sintonía que conseguimos crear con otras personas. En palabras más coloquiales, el rapport existe cuando dos personas se encuentran en la misma onda. A este respecto, es importante no confundir el fenómeno del rapport con lo que conocemos como empatía, ya que mientras que lo primero se entiende mejor como un proceso que ocurre en una dinámica comunicativa concreta, en realidad la empatía es más bien un conjunto de predisposiciones psicológicas que se dan en los individuos y que nos lleva a comprender tanto cómo se siente y cómo piensa una persona, incluso si no estamos dialogando con ellas. A la práctica, es habitual que ambas cosas se solapen, pero no tiene por qué ocurrir así. Por ejemplo, una persona puede ser empática, pero no llegar a generar rapport en una conversación con una persona concreta. Pero bueno, ¿para qué sirve? ¿Por qué uno debería trabajar su rapport? La relación o relacionamiento es importante tanto en nuestra vida profesional como en nuestra vida personal. ¿No crees más probable que un empleador contrate a alguien que crea que se llevará bien con su personal actual? ¿Y no crees que esa relación será mucho más fácil cuando hay una conexión, un entendimiento más estrecho entre las partes que están involucradas? Evidentemente, es mucho más fácil entablar una relación con alguien que se parece mucho a nosotros o que comparte parte de nuestros intereses, y esto facilita mucho la construcción de una relación y la comunicación de manera más general. Probablemente todos hemos pensado alguna vez, es encantadora, estoy seguro, pero realmente no tenemos nada en común. En esas situaciones, en esas circunstancias, es probable que trabajar juntos sea más fácil y que en la comunicación surjan barreras, porque carecen de un marco de referencia compartido, ¿no? Es en ese momento cuando tendrás que esforzarte más para establecer una relación y para desarrollarla. Es decir, tendrás que trabajar el rapport. Ello implica generar un buen clima para conocerse y para conversar. Es crear un ambiente de confianza y cooperación donde se pueda entablar una comunicación, una conversación, sin prejuicios, desviaciones o malos entendidos. En otras palabras, aunque una persona no se nos parezca, el rapport nos va a permitir entrar en su mundo, brindándole atención verdadera y escucha plena. Tener conciencia de la importancia de hacer rapport en la comunicación con otras personas nos va a ofrecer los siguientes beneficios. En primer lugar, nos convertirá en excelentes observadores. También nos va a permitir ajustar nuestra conducta para alcanzar nuestros objetivos de comunicación. Otro beneficio es que nos va a aportar suficiente sensibilidad para captar las necesidades de nuestros interlocutores, aunque no sean muy evidentes. Otra más es que nos va a permitir influir positivamente en los clientes, en el caso de los clientes. También ampliará la perspectiva sobre las necesidades
de nuestros interlocutores. Otra más es que nos ayudará a eliminar prejuicios y nos va a proporcionar una gran capacidad para comprender diferencias culturales, por ejemplo, y también de puntos de vista. Nos va a ayudar a encontrar trabajo o escalar dentro de nuestra organización y, en resumen, el principal beneficio del rapport es que nos va a permitir vender, ya sea un producto o a nosotros mismos. Y bien, ahora que ya sabemos qué es el rapport y para qué sirve, vamos a pasar al aspecto que más nos interesa. ¿Cómo concretamente podemos lograr rapport? ¿A través de qué técnicas? Se han desarrollado muchas estrategias y técnicas para lograr establecer un buen rapport. Y todas convergen en una misma dirección. Establecer desde el comienzo una interacción cálida y abierta, en la que primen el entendimiento mutuo, la aceptación no prejuiciosa y abierta y una disposición sincera y de respeto para escuchar a la otra persona. Por ejemplo, podría ser un cliente, ¿no? Desde su propia perspectiva. A veces, la relación se produce de forma natural, ¿no? Todos hemos tenido experiencias en las que nos llevamos muy bien con alguien sin tener que intentarlo. A menudo, así es como comienzan las amistades. Sin embargo, la compenetración también se puede construir y desarrollar conscientemente, encontrando diversos puntos en común y siendo empático. A continuación me gustaría compartir con vos una serie de consejos o técnicas que te van a ayudar a poder generar rapport con las demás personas. Primero, aprende a pronunciar su nombre y a dirigirte a esa persona de forma correcta. Esto no solo se considera cortés, sino que también va a reforzar el nombre en tu mente para que sea menos probable de que lo olvides o que lo digas mal. Si no pudiste escucharlo de forma clara la primera vez que lo dicen, hacé que lo repitan, pedile que lo repitan. Al decirles algo como, disculpa, no escuché bien, ¿me podrías repetir tu nombre? Vas a notar que muchas personas van a apreciar tu esfuerzo para dirigirte a ellos sin equivocaciones y esto te va a ayudar a comenzar a generar rapport. En segundo lugar, sé empático con los problemas que está enfrentando la otra persona y escucha activamente fuera del guión. Demostrá que podés comprender cómo se siente la otra persona y que podés ver las cosas desde su propio punto de vista. En tercer lugar, evita los temas polémicos de conversación, ¿no? Es mucho más recomendable hablar sobre el clima o sobre un viaje que discutir y pelear sobre política, por ejemplo. En cuarto lugar, mirá a la otra persona aproximadamente el 60-70% del tiempo. Mantén mucho contacto visual, pero tené cuidado de no hacerlo sentir incómodo. En quinto lugar, admití que cuando no sepas la respuesta o cuando te hayas equivocado, admitilo. Ser honesto es siempre la mejor táctica y reconocer los errores te va a ayudar a generar confianza. En sexto lugar, sé optimista y formula frases bajo una luz positiva. ¿Hay cosa mejor que convivir con personas positivas? De aquel tipo de personas que no piensa en problemas, sino que piensa en soluciones. Que contagian esa energía por donde pasan, que transmiten buena energía todo el tiempo. Personas optimistas, que transmiten confianza, sensación de poder y nos hacen querer estar cerca de ellas. En séptimo lugar, tené paciencia y utiliza la retroalimentación para resumir, reflexionar y aclarar a la otra persona lo que crees que dijo. Esto brinda la oportunidad de rectificar rápidamente cualquier malentendido. A este respecto, cuando estés de acuerdo con la otra persona, decilo abiertamente y decile por qué. Y de lo contrario, si estás en desacuerdo con la otra persona, primero expresá las razones y luego decí que no estás de acuerdo, pero no al revés. En octavo lugar, hacé hincapié en las similitudes y buscá conexiones. Región del país, estado, ciudad, equipo de fútbol, política, religión, películas, etc. Bandas de música, programas de televisión. Al hacer hincapié en lo común, la resistencia y el antagonismo van a desaparecer y la cooperación mejorará.
Noveno lugar, repetí los problemas de la otra persona. Por ejemplo, un cliente con tus propias palabras. No hay nada más molesto que dar una larga explicación de tu problema a un representante de soporte, por ejemplo, de una compañía, para que de inmediato te responda con un "lo entiendo, pero" y un argumento defensivo que demuestra lo poco que entendió. Mejor demostrar a la otra parte que te interiorizaste y que comprendiste su problema, su situación, y que sos capaz de explicarlo con tus propias palabras. En 10º lugar, utiliza tu comunicación no verbal. El lenguaje corporal es mucho más importante de lo que en muchas ocasiones nosotros creemos. Tanta importancia tiene el lenguaje corporal que, según estudios múltiples, cerca del 93% de lo que transmitimos en una conversación es comunicación no verbal. El lenguaje corporal nos permite inferir cómo se siente una persona, qué rasgos dominan su personalidad o cuáles son sus intenciones. Es una información que en ocasiones resulta mucho más valiosa que las palabras. No importa si te dedicas a la política, si sos vendedor o si sos director técnico. Si dominás este arte podrás lograr rapport de una manera mucho más efectiva. En esta misma línea me gustaría que veamos 5 técnicas que te van a ayudar a mejorar tu forma de comunicarte con las demás personas. En primer lugar, sonreír. Lo primero es sonreír. Sonreír siempre que puedas hacerlo y hacerlo cuanto antes. En un escenario, en público o en privado. Al tratar con un cliente, al saludar a un paciente, al pedirle un aumento de sueldo a tu jefe, da igual la situación. Cuando vayas a establecer una comunicación con alguien, conozcas o no a esa persona, mostrá siempre tu mejor cara. Siempre que las circunstancias lo permitan, tenés que sonreír y tenés que hacerlo incluso antes de empezar a hablar. Verás cómo enseguida fluyen las cosas, porque una cara amigable hace que la otra persona tenga, y esto es a nivel inconsciente, ¿no?, una buena impresión de tu actitud y también va a aumentar su predisposición a escucharte. Segundo, mirá a los ojos, lo decíamos recién, ¿no? Lo segundo más importante es mirar a los ojos de la persona con la que estamos hablando, establecer contacto visual. Es una de las técnicas más poderosas y más efectivas para conectar con las demás personas. Decíamos el porcentaje, ¿no?, de tiempo. Algunos autores aseguran que hay que mirar a los ojos como un mínimo de 40% cuando hablamos y un 70% del tiempo cuando estamos escuchando. Estudios más recientes descubrieron, sin embargo, que mirar a los ojos no causa el mismo efecto en personas que son extrovertidas que el efecto que causan en personas que son introvertidas. Por eso, lo importante no son los porcentajes. No es una cuestión de mirar mucho o mirar poco, sino lo suficiente para que las miradas se crucen durante la conversación, de forma que ambos se sientan cómodos y la comunicación pueda fluir. En tercer lugar, abrí tu cuerpo. No escondas tu anatomía. Abrí tu cuerpo a la persona con quien hablas o al público al que te estás dirigiendo. Está demostrado que una postura vertical, abierta, simétrica y estable inspira confianza en las demás personas. El torso expuesto y dirigido hacia tu interlocutor te hace parecer más confiable y también más transparente. Y es una posición que invita a la proximidad y facilita la conexión. La postura abierta es una de las señales más instintivas de nuestra especie, que probablemente lleve más de 100.000 años perfeccionándose en nuestro ADN. En cuarto lugar, mostrá tus manos, enseñá las manos al hablar y si podés estrechar la mano de la otra persona, mejor, porque el tacto es algo que nos acerca. Mostrar las palmas abiertas es otro de los gestos más primitivos del que disponemos los humanos. ¿Para qué? Para expresar buenas intenciones, para convencer a los demás de que no tenemos nada que ocultar. En quinto lugar, controla tu voz. Por último, la voz. Nuestra voz puede decir tanto o más que las palabras que estamos diciendo. Este es uno de los indicadores emocionales más potentes, junto con las expresiones faciales, y por eso es que es tan importante saber gestionarla.
Controlá sobre todo el tono y el volumen. Está demostrado que los tonos más agudos y el volumen alto restan crédito a lo que estás diciendo. La calma, por el contrario, es señal de que la situación está bajo control y eso facilita muchísimo la comunicación. Cuidado con el tono y con el volumen de voz. Y finalmente, me gustaría que cierres los ojos ahora e incorpores el siguiente mensaje. Comunicación igual a danza. Si observáramos con atención a dos personas profundamente conectadas en un diálogo, en una conversación, vamos a notar que sus cuerpos espontáneamente tienden a adoptar posturas similares, a veces prácticamente idénticas. Si estuviéramos en un escenario, alumbrados por una luz, y no pudiéramos escuchar a estas personas, podríamos incluso pensar que se encuentran bailando, danzando. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué imitamos a las personas con las que estamos interactuando? Por las neuronas espejos. Desde que nacemos, los seres humanos estamos preprogramados para empatizar con otras personas. Y no hay mejor manera de hacerlo que a través de nuestros gestos, de nuestras señas, de nuestras muecas. Y teniendo en cuenta esto, ¿qué podemos hacer cuando hablamos con otra persona, cuando nos estamos comunicando? En primer lugar, calibrar. Implica observar a la persona con la que nos vamos a comunicar. ¿Cómo es su postura? ¿Hablaremos con una persona que está cómodamente sentada en un sofá? ¿O hablaremos con una persona que está parada y apoyada en una pared? Eso es calibrar. Escanear visualmente a la persona y observarla. ¿Parece apurada? ¿Parece nerviosa? ¿Habla rápido? ¿O por el contrario lento? El segundo paso es acompasar, justamente como si la comunicación fuera una danza. Y hay tres tipos de acompasamiento. Primero, acompasamiento corporal. Implica tomar una postura similar a la de la otra persona. Si estuviera parada, conversar parados. Pero si estuviera sentada, apoyada, por ejemplo, con los codos hacia adelante, tomar una posición parecida. En segundo lugar está el acompasamiento paraverbal. ¿Habla lento? Hablemos lento. ¿Habla con un tono más fuerte? Intentemos lograr un tono similar. Y el otro acompasamiento es el lingüístico. Intentar usar palabras similares. Por ejemplo, si la persona nos dice, siento que esto que me pasa es como una piedra en el zapato, por ejemplo, ¿no? Luego, cuando hablemos, no le digamos, esa pesada mochila que me decís que estás llevando, ¿no? Porque las palabras que usó fueron otras. Nos hablaba acerca de una imagen que era como una piedra en el zapato. Y es una imagen diferente a la otra. Y en tercer lugar, vamos a lograr rapport, que como hemos visto hasta ahora, es el fenómeno en el que dos o más personas sienten que están en sintonía, psicológica y emocionalmente, porque se sienten similares o se relacionan bien entre sí. En definitiva, y para concluir esta clase, el rapport es muy, pero muy importante en todos los ámbitos de la vida y genera muchos beneficios. Y es por esa razón que es tan necesario llevarlo a la práctica para poder desenvolvernos de una manera correcta ante cualquier situación y tener la capacidad de expresar las ideas con claridad y causando empatía y un mayor acercamiento con los demás. Esto nos va a permitir un mejor acercamiento con los demás integrantes del proceso de comunicación.